Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mundos Vibrantes, Alta Vibración. Positiva. Un gusto poder saludarles junto a Macarena Prayú para presentar un nuevo capítulo de nuestro programa que en esta oportunidad va a estar dedicado a un tema al cual nosotros queremos darle mucha visibilidad. Ya lo podrán apreciar una vez que tengamos la primera entrevista con nuestra invitada. Así es. Como ustedes bien saben, este programa es bastante transversal, misceláneo, pero también nos gusta dar visibilidad a las cosas buenas que están pasando y a las buenas acciones que hace la gente, pero también a las necesidades. Así es que no se pueden perder este capítulo porque seguramente algo va a remover ahí en los corazones y en las conciencias. Así es. Así es que no se pierdan nuestro capítulo de Mundos Vibrantes. Hola, ¿cómo están? Ya estamos con nuestra invitada. Ella es Fabiola Almeida, presidenta de la Fundación Estados Vegetativos NIAS Neuro. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Fabiola, en realidad te invitamos porque queremos abordar un tema contigo que es bastante importante, no solamente a nivel local, sino que a nivel país. Tenemos un rango etario bastante amplio de personas que sufren diversos tipos de accidentes y que entran en ciertos estados de los que vamos a conversar contigo. Y al parecer, según lo que nos comentas tú, hay un gran vacío con respecto a las ayudas que entrega el Estado, a los soportes, a la contención y a las tantas cosas que las madres y los padres de estos familiares necesitan. Claro. Bueno, como bien tú dices, cuando una persona adulta entra en un estado alterado de conciencia por diversas razones, puede ser un paro cardiorrespiratorio, un accidente, hay un sinfín de causas que la originan, no estamos capacitados los familiares que van a cuidar a estos pacientes, nos enfrentamos a un mundo totalmente nuevo. No es lo mismo, por ejemplo, cuando una guagüita nace con una anoxia. La mamá se ha preparado toda la vida y tiene la contención, como dices tú, tienen el soporte y hay respaldo para los niños, ¿ya? De hecho, la Teletón, Fundación Teletón, nace por ello, por esta problemática donde los niños con discapacidad no estaban tratados y habían un montón de problemas motores que el Estado no aborda, ¿ya? Entonces hay un tema ahí. Los adultos mayores también están en casas de acogida y también están tratando de cubrir todo eso. Pero nosotros estamos como en el limbo porque son jóvenes adultos y no tenemos ningún tipo de ayuda, absolutamente ninguna ayuda. O sea, ya vivimos en un infierno de momento que nos enfrentamos a una situación como esta porque es totalmente nuevo. Tenemos que aspirar la traqueotomía, por ejemplo, darle alimentación por sonda a nuestro familiar, en mi caso a mi hijo. Y él era un niño normal, ¿te fijas? Entonces es súper dramático el momento que tú vives y además te enfrentas a un entorno y a una situación donde no hay nada para ti. Sería interesante también, Alberto, contar a la gente en la casa cómo surge tu fundación. Recién nos comentabas que tienes un hijo en estas condiciones. Sí. Bueno, la Fundación Estados Vegetativos NIAS Neuro, todas las fundaciones nacen principalmente de tragedias, lamentablemente es así. Y en el caso de mi hijo pasó eso. Rodolfo adquiere una condición a sus 21 años. Él queda en estado vegetativo. A los 21 años, a raíz de un paro cardiorrespiratorio muy prolongado que genera una hipoxia en su cerebro. Ya esto quiere decir que el cerebro se desconecta de su cuerpo y él no habilita movimiento, no puede conversar contigo. Ya ese es un estado totalmente ido del mundo. Pero Rodolfo evoluciona a un estado de mínima vigilia, es decir, que hay una cierta interacción con el medio, pero es muy poquito. Pero ya dejó de estar en estado vegetativo. Ese es el origen de nuestra fundación, porque hay cientos, miles de mamás en nuestro país en la misma condición que yo. Creo entender, Fabiola, que esta es una situación bastante invisibilizada en nuestro país, dado que partimos diciendo que es una fundación que cuenta con muy poco apoyo. Me parece que tiene que ver con el rango etario de las personas que sufren esta condición. Así es, porque es lo que les decía anteriormente, en el caso de los niños, ellos están cubiertos, ¿ya? Y el Estado le entrega las garantías a todos los niños, y maravilloso, está bien que así sea. Y los adultos mayores también hay una preocupación y hay una cultura en relación a ello, pero cuando te pasan estas cosas que son en una edad adulta, cuando un niño ya es grande, no hay nada para nosotros. De hecho, es más, el Estado a nosotros nos negó cualquier tipo de rehabilitación para Rodolfo. Y lo que me han entregado es cuidados paliativos, si es que fuera necesario,
o lo incluyen en un programa de postrado que viene del CEFAM local, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los cuidados paliativos? Mi hijo no se está muriendo. Claro. Mi hijo no se está muriendo, el Rodolfo necesita rehabilitación, una rehabilitación específica. Los cuidados paliativos son para personas que están muriendo. Entonces no es el caso, el Rodolfo no tiene neumonias por aspiración, no tiene lesiones por presión, no tiene nada de eso, es un niño súper sano. ¿Qué es lo que tiene puntualmente? Rodolfo tiene una neuropatía hipóxico-isquémica, ¿ya? La neuropatía hipóxico-isquémica es una lesión difusa en el cerebro, es decir, todo el cerebro se ve comprometido. Existen un montón de otras lesiones en el cerebro, por ejemplo, la de Rodolfo es particularmente esa, pero hay otras que son daños axonales difusos, que también generan el mismo estado alterado de conciencia, o hay otras, por ejemplo, hay un niño que vive en Los Ángeles, que yo lo quiero mucho, que se llama José Miguel, y él andaba a caballo, y el caballo cae arriba de él y quedó también en estado vegetativo. Para que la gente que nos esté mirando entienda realmente de qué se tratan estas palabras que tú has dicho, que no todo el mundo las conoce, ¿cuál es el estado real? ¿Él está postrado? ¿Puede conversar? ¿O está limitado? Ya, mira, en un estado vegetativo, no refiriéndome particularmente al caso de Rodolfo, en un estado vegetativo la persona no tiene conexión contigo y muchas veces no abre los ojos, ¿ya? Entonces, obviamente él no se puede mover, no se puede comunicar, no hay una comunicación con el médico, y eso está en estado vegetativo. Y los médicos dicen que una persona está en estado vegetativo persistente durante un tiempo, y si no hay ninguna respuesta frente al medio, esta persona ya pasa a un estado vegetativo permanente. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en esa etapa del estado vegetativo persistente, a veces los pacientes responden a algún estímulo. Te miran, te siguen o responden a algo y ya no pasan a estar en estado vegetativo y pasan a un estado de mínima respuesta o mínima vigilia, que es lo que pasó con Rodolfo, ¿ya? O sea, él abre los ojos, te hace, quizás responde a ciertos estímulos. Justamente, de hecho, él, mucho más que eso, él se ríe con nosotros, llora con nosotros. Fabiola, y estos indicadores, los que se encuentra tu hijo particularmente de mínima vigilia, ¿es un dato que podría dar algún grado de esperanza de una posible recuperación o mejorar, aumentar este estado de vigilia? Sí, la verdad es que los diagnósticos y las pautas que te entregan los médicos son bastante nefastas, en el sentido que si dentro de un año no hay una recuperación evolutiva importante, esto se detiene en el tiempo. Claramente eso no es así. O sea, doy fe de ello, que mi hijo ha ido evolucionando muy poquito dentro de todos estos años, pero sigue evolucionando. Y por eso nace nuestra fundación, porque hay muchos niños que están en el living de su casa mirando el techo porque no tenemos rehabilitación. Y eso es cruel, eso es inhumano. Ese tema con respecto a lo que hace tu fundación es súper importante que lo comentemos, porque no hay ayuda de ninguna parte. Porque yo le decía a Fabiola, hay muy poca ayuda. No, en realidad no hay ayuda. No hay nada. ¿Ya? Claro. Entonces, ¿qué hace tu fundación? ¿A quiénes ayuda? Y desde lo que se puede hacer, ¿qué se hace finalmente? Ya, mira. Y también me gustaría contextualizar, adhiriéndome a lo que plantea Macarena. ¿Ustedes tienen un estimado de cuántas personas están en este estado? Porque también tiene que ver eso, digamos, si supongamos que fuera solamente tu hijo, ¿no es cierto? A lo mejor sería más fácil abordarlo. Pero ¿cuántas personas en nuestro país están en esta condición y que requieren una ayuda aumentada? Mira, es increíble lo que tú me preguntas, porque yo a través de la fundación he postulado varios proyectos que son estatales y no está el dato. O sea, ni siquiera tienen el dato. ¿Ya? Así de poco visible está. No están contabilizados. Entonces, no está en el CEFAM, no lo tiene la municipalidad, no lo tienen. Yo creo que está en alguna parte, pero no es visible, no está eso. Entonces, siempre falta ese dato. Pero yo he estado investigando a través del COMIN y otras entidades que ese dato puede ser tremendamente alarmante posterior al COVID. ¿Ya? Porque en el COVID se produjeron muchas intubaciones, ya la traqueotomía de los pacientes que no podían respirar. Y no sé cuál es el porcentaje, pero un porcentaje muy alto. Yo me atrevería a decir que un 60% de ellos quedaron en estado vegetativo. Un 60%. 60%, o sea... Estamos hablando que son pacientes con un número mayor a lo que atiende Teletón hoy día. Imagínate. Claro, harto. entonces es un problema muy real, digamos, de mucha envergadura y que lamentablemente no tiene la colaboración que debiera tener del Estado.
nosotros nos congratulamos de que tú hayas aceptado nuestra invitación porque de alguna manera nuestro programa en esta oportunidad está visibilizando esta problemática de salud que requiere, por supuesto, de la atención de las autoridades que correspondan, los legisladores. No sé cuál será el resorte o el botón que hay que, digamos, presionar para que haya una atención a esto, porque finalmente no solamente tu hijo el que está afectado, sino toda tu familia. Por supuesto, o sea, es dramático en el sentido de que las mamás cuidadoras no podemos trabajar. Claro. Porque estamos enfocadas a cuidar a nuestros familiares, yo a mi hijo, de lunes a domingo. Entonces esto se traduce en un caos familiar, en un caos en el sentido de que él es un bebé eterno, claro, que necesita de cuidados especiales. Entonces, yo entiendo que quizás el Estado no puede hacerse cargo de todas las cosas, porque estamos claros que existen muchos problemas en nuestro país. Pero también es un problema porque esa mamá cuidadora no es una mamá que va a poder trabajar en este país. O sea, a la mamá cuidadora se nos asignan 30.000 pesos al mes. Entonces, es ridículo. Por lo mismo, también me gustaría que volviéramos atrás a la pregunta que yo te había hecho con respecto al quehacer de tu fundación, porque finalmente, dada esta condición de la poca ayuda, de la poca colaboración y de la poca presencia del Estado, es que mujeres como tú y otras personas se ven en la obligación de tener que generar estas fundaciones y otras instancias para poder hacer las ayudas necesarias. Claro, mira, nosotros hemos postulado a través de la fundación a varios proyectos, no nos hemos ganado ninguno hasta ahora. Pero sí nosotros estamos ayudando a las mamás en relación a qué es lo que deben hacer inicialmente, porque existen un montón de cosas que son legales que hay que hacer. Por ejemplo, hay que tramitar inmediatamente la pensión por discapacidad para el familiar, que eso es un dinero que sí sirve. Hay que tramitar la interdicción del familiar para que tú tengas los derechos y puedas tomar decisiones. Hay que sacar la credencial de discapacidad que te permite hacer las otras gestiones, y hay que inscribirlo en los programas estatales también para tener cierto tipo de ayudas, como son el programa de postrados, por ejemplo, donde va un médico general a ver a nuestros hijos y, bueno, te da los remedios básicos. Pero ¿cuál es el problema? Que eso no es suficiente. Eso no es suficiente, porque lo que las mamás queremos, las familias quieren, es ayuda. Queremos terapias asistidas para nuestra familia que sea integral, donde los neurorehabilitadores sean profesionales capacitados. En el caso, por ejemplo, de Rodolfo, a él se le negó la neurorehabilitación porque ya no, según el Estado, no hay nada que hacer. Entonces, esas son las orientaciones que nosotros hasta ahora hemos podido hacer con la fundación. ¿Se fija? Ayudar a las mamás, yo las llamo por teléfono, estoy pendiente de qué es lo que pasa. También les cuento de los fármacos que están de vanguardia, porque en España se utilizan fármacos, aquí no conocen nada. Eso también es un temón, porque conversábamos fuera de cámaras con Fabiola, que hay, en otros países a las mujeres cuidadoras, por ejemplo, se les paga prácticamente un sueldo por poder para cuidar a sus familiares. Claro, en Suiza hay una cultura con respecto a esto, se dieron cuenta hace muchos años, y a todas las mamás que son cuidadoras de personas adultas les pagan un sueldo de 3.800.000 pesos a las mamás, y además todos los días sus hijos tienen neurorehabilitación. Entonces es otro mundo, entonces no podemos tener tantas diferencias. Pues digo, el Estado probablemente no va a poder abordar todo. Entonces, mi idea es acudir a los privados, a todos los chilenos, así como las mamás tienen que caminar de norte a sur para poder recopilar un poco de fondo para sus hijos y las patologías. Yo creo que es el camino. La verdad es que yo creo que el camino del Estado yo me he visto con tantas trampas en ese sentido, que creo que los privados sí son las personas que nos pueden ayudar, y todos los chilenos que puedan visualizar esto, que podamos ayudar y que necesitamos cosas, es decir, se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, Rodolfo hizo un efecto paradójico al Zolpidem. Es un fármaco para dormir. Y cuando Rodolfo tomó el Zolpidem, logró comunicarse conmigo 4 horas. Y hablamos 4 horas. Me hablaba, me contaba de su historia, las cosas que hizo, qué es lo que no hizo. Yo dije, él se mejoró, dije yo. Y al otro día estaba igual. Entonces, son efectos paradójicos que produce un fármaco. Pero aquí ningún neurólogo lo sabía. ¿Y ese fármaco dispensaron para otra patología? Claro. Y dio como resultado que aumentara esta vigilia que tú mencionas, claro, a tal grado que pudo comunicarse contigo durante un periodo de 4 horas? Claro, lo que pasa es que está descrito en la literatura médica que el Zolpidem en pacientes en estado vegetativo y mínima vigilia provoca un despertar, pero se les llama efecto paradójico porque no es la función del fármaco. El fármaco se utiliza como inductor del sueño.
Pero en estos pacientes, en un porcentaje muy bajito, según la literatura médica, entre un 8 y un 12%, hacen este efecto paradójico. Pero ¿qué pasa? Yo creo que tampoco están los estudios habilitados en relación a lo mismo, porque todas las mamás que yo conozco y que están en esta misma situación, todos sus hijos hacen efecto paradójico al solpiem. Entonces mi hijo no es el único. O sea, ese es un indicador, claro. muy grande, ¿no es cierto? Digamos, no sé, me imagino que alguna escuela de farmacia, de química, debiera estar, digamos, atento a esta situación y hacer un aporte increíble respecto a la mejoría que se pueda lograr para estas personas. Yo escuchando a la Fabiola, me da la sensación de que no solamente hay un vacío desde el punto de vista de la colaboración, desde la ayuda y el soporte, sino que también desde la investigación con respecto a estos efectos paradójicos. Por ahí también me contabas que tu hijo en este minuto, actualmente él tiene incorporado en el cerebro, en alguna parte, un chip. Y que ese chip creo que es la única persona en Chile que lo tiene y que en la actualidad ni siquiera lo están ocupando. Exacto, mira. Bueno, la fundación nace por eso y por todas estas cosas que quedan como en vacío, que se pueden hacer cosas, que hay fármacos que podrían beneficiar su cerebro. El cerebro es infinito, es una locura el cerebro, entonces ¿por qué no investigar? Y bueno, Rodolfo tiene un dispositivo en su cerebro y ese dispositivo se llama DBS. ¿Ya? El DBS sí se utiliza en pacientes con otras patologías que tienen Parkinson, porque el DBS ya está programado y saben los médicos de qué frecuencia estamos hablando y ellos van a mejorar las distonías de estas personas, ¿ya? Van a mejorar su andar y mejora el Parkinson, mejora las distonías, y en otros países se utiliza para depresiones muy mayores. Ajá. Pero en el caso del Rodolfo, en Latinoamérica es el único, creo que el segundo, que tiene este dispositivo para recuperar estados de conciencia, estados cognitivos. Entonces, tenemos en Chile a un paciente que tiene este dispositivo en su cerebro, que costó carísimo, y no me llaman del hospital. No me llaman porque no hay recursos públicos para llamarlo. Entonces, yo lo encuentro increíble. O sea, ese dispositivo te da una apertura total al cerebro de un chico, que hace efecto paradójico a un remedio, que de repente habla, que de repente se comunica, que de repente puede mascar. Que te podría abrir unas oportunidades, pero inmensas desde la investigación. Exacto, y ahí está. Ahí está. Wow. Sabes que me quedo sin palabras porque encuentro que ese déficit que hay en abordar estos temas, que podrían ser una solución muy grande para, me imagino, mundialmente de estos casos deben ser miles y quizás millones de personas que están en esta condición, que no se aborde de la manera que corresponde, es triste, digamos, escucharlo. Es triste y es desesperante también, considerando que ninguno de nosotros está libre de llegar a una cosa así. Claro. Exactamente. O sea, toda vez que tú dices que, por ejemplo, que como consecuencia de los tratamientos que se hicieron para algunas personas que sufrieron el COVID, sufrieron como consecuencia esto, quizás por ahí también podría ir, digamos, alguna beta de investigación, de seguimiento, digamos, a estos casos. Es que el gran problema, mira, ayer, de hecho, se comunicó conmigo una colombiana que vive en Santiago y su marido tuvo un paro cardiorrespiratorio y está en estado vegetativo, ya lleva un poquito más de un mes, él no abre los ojos, pero ya se lo quieren dar de alta, ¿ya? Le quieren dar de alta al paciente porque salió de riesgo vital. Entonces, cuando te dan de alta al paciente, te lo entregan y la pelota es tuya. Claro. Perdone que lo diga así, pero la pelota es tuya, claro. Tú verás cómo te la arregla, tú verás lo que hace. Y me dice, Fabiola, yo no sé qué hacer, yo trabajo, me levanto a las 6 de la mañana, tengo 2 niñitas chiquititas. ¿Qué voy a hacer? Ni siquiera tengo un catre clínico para tener a mi esposo aquí. Yo no sé aspirar secreciones. O sea, ¿cómo le voy a dar la comida? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué no se investiga? Porque todos esos pacientes se mueren. Y esa es la realidad. Y por eso que nadie habla de eso. Porque estos pacientes quedan en estado vegetativo, pero los familiares no pueden atenderlos. Y ellos se mueren. Se mueren en la total y absoluta soledad. Yo conozco niños, jovencitos de 18, 19 años, que la mamá no tiene ni un recurso, se asocia mucho a la escasez de recursos, la falta de medios, mirando el techo, sin rehabilitación, totalmente encorvados, tullidos, mal, o sea, dignidad, derechos humanos, nada, no existe. Yo les quiero contar, que se me vienen tantas cosas a la cabeza, son tantas las cosas que se pueden abordar. Hay una chica, que yo no quiero decir dónde la trataban ni nada, que estaba muchos años en terapia, y también estaba en un estado de mínima vigilia. Y hay un equipo que se llama Tobii, que es de Tobii en realidad, es un dispositivo de lector ocular. Y es decir, el dispositivo lee tu mirada, ¿ya? Lee la pupila.
Y durante años los papás le decían que su hija necesitaba eso, que ellos querían que trataran con el TOEIC. Nunca sucedió. Bueno, finalmente los papás también hicieron rifas, bingo, no sé qué, un montón de cosas, adquirieron el TOEIC. Cuando llega el TOEIC, porque cuando te traen el TOEIC, se programa, ¿ya? Y hay como un lector para escribir cosas programadas. Y la niña miraba el TOEIC y decía, por favor, ayúdenme, no se vayan. Y llevaba años en terapia. Y la niña estaba ahí, encerrada en su cerebro, encerrada. Hoy la niña vive feliz con su TOEIC. Se comunica a través del TOEIC, hace todo con el TOEIC. Ahora, si esta máquina la recibieras tú, por ejemplo... Yo tengo el TOEIC. Ya, pero ¿necesitas activarla? Yo necesito recursos, necesito dónde poder recibir a estos pacientes que están en estado vegetativo. Necesito los profesionales que activen el TOEIC, fonoaudiólogos especialistas. O sea, la tienes, pero en este minuto no se usa. O sea, la estamos usando, pero junto a los profesionales del área, los fonoaudiólogos, estamos juntos tratando de aprender. Porque tampoco hay especialistas, o sea, en Santiago hay mucho más. Pero o sea, sería maravilloso que si alguien nos ve y que se maneje en esta tecnología, que te llame, que se involucre y que efectivamente te ayude a sacarle el máximo provecho. Y mi idea como fundación es justamente tratar de asistir con ese tipo de cosas. Yo tengo el TOEIC, tengo el Oculus de realidad virtual, tratando de generar algún movimiento involuntario de los niños. Por ejemplo, a través del Oculus tú puedes ver mariposas que vuelan, que es la realidad 3D, y el niño puede quizás querer agarrar la mariposa. Entonces hacemos rehabilitación gracias a la tecnología. La tecnología es para eso, para ayudarnos totalmente. Entonces son recursos que no se están utilizando porque no está bien. No está bien el enfoque. Créeme que me siento muy, muy conmovido y quiero al mismo tiempo felicitarte ante todos los televidentes que nos están viendo por ser una madre ejemplar. Yo hace algún tiempo también, te lo comenté fuera de cámara, también tuve el papel de cuidador de mi esposa que lamentablemente falleció posteriormente y puedo empatizar, digamos, con lo que uno siente cuando ve que no se avanzan los resultados o que el resultado ya lo conoces de anticipación. Pero en el caso de una persona tan joven como tu hijo, que incluso todavía está en desarrollo físico, entonces créeme que me siento muy conmovido, pero al mismo tiempo muy contento de poder visibilizar este tema, porque a veces se da prioridad a temas que son intrascendentes, digámoslo tal cual, intrascendentes. Las cosas como son. Las cosas como son, y no los temas de importancia que tienen que ver con la salud de un chileno joven que merece, necesita, requiere esta atención. Exactamente, bueno, mi llamado es a eso, que nos ayuden, que se sumen a los empresarios, a las familias que quieran ayudarnos, a quienes puedan ayudar, ayúdennos. Nosotros necesitamos eso, necesitamos del apoyo de todos. Fabiola, la gente que se quiera sumar tanto para ayudarte como mamás o papás que estén pasando por lo mismo, que estén muy desesperados porque no saben a dónde recurrir y que a lo mejor tú les puedas brindar un granito de arena. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Redes sociales, teléfono? Sí, etcétera? Nosotros tenemos nuestras redes sociales asociadas a Rodolfo. Yo soy súper nefasta con las redes, pero Rodolfo es Fundación NIAS Neuro, es decir, él es el origen de todo. Entonces, en las redes sociales de Rodolfo pueden ver su evolución, pueden ver el caso. Es Rodolfo Lee 6, es en Instagram. También tenemos una página web que es www.fundacionniasneuro.cl. Ya ahí pueden ver todas las cosas, los proyectos que queremos hacer. Nuestra idea en algún momento es tener un terapeuta móvil. Con todo lo que yo le contaba, los implementos, subirlos a una van y dirigirnos hacia donde nos necesiten. Esa era la idea del proyecto que no pudimos ganarnos lamentablemente, pero seguimos en eso y tratando... Hay que insistir. Sí, pero por eso creo que la vía es la vía del empresario, la vía de las personas, y todos juntos tenemos que apoyarnos y es la única forma. Bueno, estamos en el inicio entonces de una etapa que esperamos sinceramente pueda concretarse con la ayuda de todos los chilenos. Los chilenos tenemos hartas características, unas cosas muy fomes, pero también tenemos esta cosa de la solidaridad que logramos empatizar y ser solidarios. Sí. Entonces acá es un llamado para nuestros televidentes que de algún modo pudieran aportar, hacerse parte de esta causa tan importante. Por favor, no se abstengan de hacerlo, y ahí hemos publicado también todas las redes sociales de Fabiola, de Rodolfo, para que puedan contactarse con ella y adherirse y ver de qué forma se puede colaborar para seguir creciendo esta iniciativa tan loable que has tomado.
Bueno, eso, pues muchas gracias y vamos a seguir adelante. Yo tengo muchos planes con la fundación, pretendemos hacer una marcha masiva con las mamás a nivel nacional. Tenemos que identificar el día, la idea es que sea al unísono, porque hay desde Punta Arenas hasta Arica, mamá, entonces queremos tratar de hacer una convocatoria y hacer visible el tema de nuestras familias. Somos mamás, hay hermanas, esposas, hay un montón de personas cuidadoras que necesitamos del apoyo, no solo estatal, sino que el compromiso de esta sociedad, la sociedad que está en deuda con nosotros. Claramente hay un déficit al de la sociedad con respecto a esta situación. Fabiola, muchas gracias por acompañarnos, por venir a visibilizar este tema tan importante. Reitero mis felicitaciones nuevamente a tu gran labor y sinceramente deseo muy fervientemente que logres buenos resultados con tu hijo. Eso, sí. Desde nuestro programa decíamos eso y también para terminar la entrevista, además de agradecerte, ¿por qué no también hacer un llamado a las personas que quizás estén pasando por situaciones similares, de situaciones no visibilizadas, de situaciones que están en completo abandono, que también nos escriban a nuestras redes sociales si podemos hacer un aporte visibilizando, ayudando con nuestras entrevistas también, por favor, vamos a estar felices de hacerlo. Así es que muchísimas gracias. Gracias y a ustedes. Nos vamos a mantener en contacto, por cierto. Ya, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Tuvimos un programa emotivo, con muchas enseñanzas y por sobre todo con luces de advertencia de la poca visibilidad que se está dando a distintos temas y en particular ¿verdad? Así es, pero también un descubrimiento de personas que componen un reservorio, digo yo, de la humanidad, que tienen todo ese empuje, esa energía para poder enfrentar situaciones tan difíciles como el caso como que hemos conocido ahora de Fabiola y su hijo. Exactamente, un claro ejemplo de la perseverancia, de el perseguir los sueños y por sobre todo del amor de una madre a un hijo que está luchando hoy día y sabemos que hay muchos casos como este allá, detrás de la pantalla. Personas que están vibrando alto, pretendemos hacerlo nosotros también a través de nuestro programa, de modo que para el próximo capítulo les prometemos. ¿Qué te parece, Macarena, un capítulo musical? Me encantaría, porque Bien. Esto es un complemento. Abordamos estos temas, lo que pudieron observar hoy día, pero también vamos a hablar del arte, de la cultura, de la música, también para alegrarnos y para seguir vibrando en positivo. Así es que no se pierdan nuestro programa a través de las pantallas de UCB Televisión, el primer canal cultural digital de la televisión abierta en Chile, desde acá, desde Best Western Hotel Marina del Rey. Pues, y con esa promesa de un capítulo musical para la próxima edición, nos despedimos de Mundos Vibrantes. Alta vibración. Positiva. Ahí sí. Ahí sí. Chau. Hasta la próxima.